Imaginen una historia. Es una historia de héroes y monstruos. Es una historia de magia y aventura. Es una historia sobre un largo viaje a casa. Esta historia es la Odisea. La gente ha estado contando esta historia durante casi 3000 años. Fue escrita por un poeta llamado Homero. Él vivió hace mucho tiempo en la antigua Grecia. La historia de Homero es un poema épico. Un poema épico es un poema realmente largo sobre un héroe. La Odisea trata sobre un héroe griego llamado Odiseo. Odiseo era un guerrero valiente y un rey inteligente. Luchó en la guerra de Troya. La guerra de Troya fue una guerra grande e importante. Duró 10 años. Al final, los griegos ganaron. Odiseo fue una gran razón por la que ganaron. Se le ocurrió la idea del caballo de Troya. Ese fue un truco muy inteligente que ayudó a los griegos a ganar la guerra. Después de la guerra, Odiseo quería ir a casa. Quería regresar a su reino insular de Ítaca. Quería ver a su esposa, Penélope. Quería conocer a su hijo, Telémaco. Había estado fuera durante 20 años, pero el viaje a casa no fue fácil. Odiseo era un guerrero fuerte y valiente. También era muy inteligente. Era conocido por su astucia. Astucia significa ser inteligente y astuto. Odiseo usaba su cerebro tanto como su fuerza. Tenía que ser inteligente para sobrevivir a su largo viaje. Se enfrentó a muchos peligros. Luchó contra monstruos y conoció seres mágicos. Superó en astucia a dioses y diosas. A pesar de todo, Odiseo nunca se rindió. Nunca perdió la esperanza de volver a ver su hogar. Odiseo era un héroe imperfecto. No era perfecto, cometía errores. A veces era demasiado orgulloso, a veces era demasiado confiado. Pero aprendió de sus errores. Se convirtió en un hombre mejor gracias a su viaje. Mientras Odiseo estaba fuera, su esposa, Penélope, lo esperaba en Ítaca. Era una mujer fuerte y leal. Amaba mucho a Odiseo. Nunca perdió la esperanza de que él regresara. Muchos pretendientes llegaron a Ítaca. Querían casarse con Penélope. Pensaban que Odiseo estaba muerto. Querían apoderarse de su reino. Penélope era inteligente. Sabía cómo mantener a raya a los pretendientes. Les hacía promesas, les daba tareas. Hacía todo lo posible para retrasarlos. Penélope era un símbolo de paciencia y fidelidad. Nunca dejó de creer en su esposo. Crió a su hijo, Telémaco, sola. Fue una verdadera heroína de esta historia. Sección 5. El viaje comienza. Zarpando de Troya. Después de la guerra de Troya, Odiseo y sus hombres zarparon hacia casa. Estaban ansiosos por regresar con sus familias, pero no sabían qué aventuras les esperaban. Los dioses y diosas jugaron un papel importante en su viaje. Una diosa ayudó a Odiseo. Su nombre era Atenea. Era la diosa de la sabiduría y la guerra. Era la protectora de Odiseo. Lo ayudó muchas veces. Pero otro dios estaba enojado con Odiseo. Su nombre era Poseidón. Era el dios del mar. Estaba enojado porque Odiseo había cegado a su hijo, el cíclope Polifemo. Poseidón maldijo a Odiseo. Hizo que su viaje a casa fuera largo y peligroso. Sección 6. La tierra de los cíclopes. Un encuentro cercano con un gigante. Una de las aventuras más famosas de Odiseo fue su encuentro con el cíclope Polifemo. El cíclope era un gigante. Tenía solo un ojo. Vivía en una cueva. Odiseo y sus hombres desembarcaron en la isla del cíclope. Entraron en su cueva. Estaban atrapados. El cíclope era enorme y fuerte. Se comió a algunos de los hombres de Odiseo. Odiseo tuvo que usar su astucia para escapar. Emborrachó al cíclope. Luego lo cegó con una estaca ardiente. Odiseo y sus hombres escaparon de la cueva. Navegaron lejos, pero el cíclope le gritó a su padre, Poseidón. Poseidón juró hacer pagar a Odiseo por lo que había hecho. Sección 7. El canto de las sirenas. Resistiendo la melodía mortal de la tentación. Otro peligro al que se enfrentó Odiseo fueron las sirenas. Las sirenas eran criaturas hermosas. Vivían en una isla. Cantaban una canción mágica. La canción era tan hermosa que atraía a los marineros a la muerte. Odiseo quería escuchar el canto de las sirenas, pero sabía que era peligroso, así que ideó un plan. Les dijo a sus hombres que se taparan los oídos con cera de abejas. De esa manera, no escucharían la canción.
Odiseo se ató al mástil del barco. El barco pasó junto a la isla de las sirenas. Odiseo escuchó su canción. Era tan hermosa. Quería ir con ellas, pero no pudo liberarse. Sus hombres no podían oírlo. Alejaron el barco de la isla. Odiseo y sus hombres estaban a salvo. Sección 9. El legado de Odiseo. Un cuento para la eternidad. La Odisea es una historia sobre muchas cosas. Es una historia sobre la aventura y el regreso a casa. Es una historia sobre el amor y la pérdida. Es una historia sobre el poder de la perseverancia. Es una historia sobre la importancia del hogar. El viaje de Odiseo ha inspirado a la gente durante siglos. Nos enseña a nunca perder la esperanza. Nos muestra que incluso el viaje más largo comienza con un solo paso. La Odisea es una historia atemporal. Es una historia que permanecerá contigo mucho después de que termines de leerla. Es una historia que te hará pensar en tu propia vida. Es una historia que te hará querer ser un héroe a tu manera.